Advertencia, este vídeo contiene spoilers del reino, así que no saquéis por ahí mis trapos sucios si os he destripado algo de la trama. La corrupción en España. Uno de los temas más candentes, tristes y vergonzosos que pueblan nuestros titulares día sí, día también. Y lo peor de todo es que hemos llegado al punto de que se ha convertido en un mal sistémico que afecta a toda nuestra clase política, de tal modo que lo primero que se nos viene a la mente a los españoles cuando oímos hablar de política es precisamente la corrupción. Las tarjetas Black, Gürtel, Púnica, Malaya, Eren, Lezo, Nos, Pokémon... No hay día en que no oigamos continuamente estos nombres y a la gente relacionada con los cientos de casos de corrupción que asolan nuestro país. Tanto es así que hoy en día estamos más que acostumbrados a esta situación y a tratarla como una especie de ruido de fondo, lo cual no hace falta decir lo peligroso que es, ya que eso significaría que lo tomamos como la cosa más normal del mundo, como parte de nuestro día a día. Y peor es la situación si le añadimos el artero tratamiento de los medios de comunicación, que han convertido la corrupción política en una gestión, en una rutina en la que se nos cuenta lo que pasa pero sin profundizar, sin hablar nunca de causas ni consecuencias, lo que provoca no solo desinterés en el público, sino también una ignorancia sobre sus repercusiones y lo que pasa realmente en nuestro país, lo que a su vez nos lleva a cosas como 7 años al frente del gobierno de un partido tan corrupto que técnicamente podría considerarse una mafia y todo el mundo encima tan contento. Por ese motivo siempre cabe preguntarse, ¿qué es lo que sucede dentro de un partido corrupto? ¿Cómo un político decide pasarse al lado oscuro, por llamarlo de alguna forma? ¿Cuáles son las expectativas de estos delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo funciona la mente de un político corrupto en una situación en la que están siendo investigados? ¿Qué medidas toma un partido en el que todos sus integrantes están hasta el cuello de mierda? En definitiva, ¿qué es lo que pasa en un partido cuando todos sus miembros están acusados por delitos de corrupción? Y aquí es donde entra El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. El Reino es una película de 2018 que retrata fielmente lo que sucede dentro de un partido político en el que sus integrantes están metidos en una trama de corrupción, solo que con el giro de que, en vez de tratarse de un proceso policial o una investigación, la película nos lo muestra todo desde el punto de vista de los propios miembros del partido. Ya dentro de la sinopsis, El Reino nos muestra las extravagantes y felices vidas de los miembros de un partido cuyo nombre nunca se desvela. Así que, para facilitarnos la vida un poco, vamos a llamarlo el Partido Político. El caso es que la película nos muestra las extravagantes vidas de una serie de políticos españoles quienes, entre mariscadas y fiestas y yates de lujo, se jactan de las influencias que compran y malversan dinero público en planes vacacionales y toda clase de excesos. Sin embargo, la felicidad desaparece cuando un chivatazo anónimo hace que la policía investigue el partido por un supuesto caso de corrupción, momento en el que la policía detiene a varios de sus integrantes. Ante esto, las altas esferas del partido nombran a Manuel, un político valenciano implicado en una serie de tramas de malversación y protagonista de esta película, como cabeza de turco para salvar el culo del partido y así que la policía esté lo suficientemente entretenida con él para que los demás les dé tiempo a destruir pruebas y ocultar otras tramas aún más gordas. Ante esta situación, Manuel suplica la ayuda del resto de sus compañeros, con quienes hace nada estaba viviendo la vida loca, solo para descubrir que estos ahora pasan completamente de él y que toda esta camaradería que compartían duró hasta que él dejó de ser útil para ellos. Sintiéndose traicionado por los suyos, Manuel iniciará un plan de venganza consistente en arremeter contra su propio partido, acumulando todos sus trapos sucios para extorsionarlos de vuelta y así cargarle las culpas a otro. De esta forma comienza un intenso thriller en el que Manuel deberá adentrarse en lo más profundo de las cloacas de su partido, caiga quien caiga, y tomando medidas cada vez más desesperadas cuanto más difíciles se pongan las cosas. El Reino, así, se convierte en un crudo reflejo de la realidad política de nuestro país que, entre las líneas de la ficción y la realidad, nos narra una historia que toca todos los palos mediante paralelismos que nos son demasiado familiares a todos. Pero, aparte, también es una perfecta descripción sobre cómo funciona la llamada delincuencia de cuello blanco, un cronograma sobre el ascenso y la caída de un político corrupto cualquiera y su impacto en la sociedad. Empezando por lo básico, el futuro político corrupto puede haber entrado en la política con el único fin de lucrarse a expuertas, ya que se trata de un oficio perteneciente a un estatus socioeconómico muy alto, o puede ser alguien que haya sucumbido a las influencias de un compañero corrupto. Y todo esto sin contar que estamos hablando de un ambiente en el que las corruptelas quedan mayormente impunes, lo que plantea la idea de él, si los demás lo hacen y no les pasa nada, ¿por qué yo no? Vaya panda de gángsters. En la película vemos ambos casos. Manuel es un político de carrera. Él mismo admite que se metió aquí para vivir bien. Pero también tenemos más adelante el caso de Alvarado, un juez del Tribunal Supremo que zozobra ante la justicia y el politiqueo y que no puede resistir las tentaciones del propio Manuel cuando éste le pone las cabezas de los miembros del partido en bandeja de plata a cambio de permitir una investigación ilegal. Es impresionante, ¿eh? ¿Crees que puedes convencerme? Sí, ¿Ah, sí? ¿Y por qué estás tan seguro? porque ya lo he hecho. En todo caso, las malversaciones empiezan poco a poco, en cantidades meridianamente pequeñas para que no se note.
Pero cuanto más se malversa y se estafa, más fácil se vuelve, sobre todo al tratarse de un oficio en el que se confía tácitamente en el político. Y como estamos hablando de recursos económicos enormes, lo ocasional se acaba convirtiendo en lo habitual y de una forma cada vez más descarada junto con otros delitos relacionados para facilitar cada vez más corruptelas. Vamos, la llamada escalada criminal. El juzgado de instrucción número 2 ha llevado a cabo una investigación en la que hay nítidos indicios de delitos de prevaricación, fraude continuado a la administración pública, cohecho continuado, malversación, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. El reino empieza justo en este momento, con Manuel y los suyos pegándose una mariscada a costa del dinero público y malversando unos fondos de ayuda de la Unión Europea para pagarse unas vacaciones de lujo. Sin embargo, estas actividades siempre dejan huella, y cuando la bola se vuelve demasiado grande, entonces estalla un escándalo por corrupción. La policía empieza a detener a sospechosos, estos tiran de la manta para salvar sus propios culos y se produce un efecto dominó en el que cae la trama corrupta poco a poco. El partido entonces entra en una situación en la que debe decidir qué hacer, si purgar miembros porque se haya tratado de casos aislados para salir limpio, o, en el caso que nos ocupa, buscar un chivo expiatorio porque resulta que todos, absolutamente todos sus miembros están untados. Aquí además empiezan los chanchullos, los tejemanejes, un juego de paripés e hipocresías y hasta las puertas giratorias para que el chivo expiatorio se vaya contento y así no tire de la manta, algo que la película retrata a la perfección. ¿Por qué entraste en política? ¿Francisco? ¿Manuel? ¿Caballero? Pero como... ¿Qué esperabais de la política? Os pido que estéis más rapiditos. Hemos venido de Madrid exclusivamente para esto. Es que no entiendo la pregunta. ¿Qué quieres de la vida, Manuel? ¿Entiendes ahora la pregunta? Pues de la vida... Lo que todo el mundo, supongo. Que mi familia esté bien, ser feliz, salir adelante. Muy bien. Pues os lo habéis cargado todo. Si os faltaba algo, ¿por qué no lo pedisteis? Este partido cuida a su gente. Os lo habríamos dado. Francisco, Manuel, y con gusto además. Pero esto es una vergüenza. Para el partido, para nuestros votantes y para el país. Porque estamos dando motivos. Motivos incontestables. 5 minutes later. ¿Qué? ¿Cómo lo has visto? Pues mal, francamente mal, la verdad. Tranquilo. Ha sido todo circo para el tontolaba de Alvarado este. Pues no. Pero hay una cosa que no sabes, tranquilito. A ver. Hay un puesto libre en Washington. Bueno, puestazo. Esta escena ya nos muestra que incluso la propia jefatura del partido está metida en el ajo, es decir, que el partido está podrido desde las raíces y que, a su vez, este partido corrompe todo lo que toca. Sin embargo, si por algo se caracteriza al político corrupto, es por su soberbia. Son demasiados años de vivir como un rey para acabar teniendo que perder esa mentalidad de la noche a la mañana, por lo que aquí el político debe decidir si acepta ser la cabeza de turco a cambio de un puesto de importancia en una universidad o en una junta directiva de alguna empresa, o incluso entregándose a la policía fingiendo haber desarrollado una conciencia. Yo pagaré por lo que me toque. Tienes tú una pinta de dar la talla. Estaba harto. mano. ¿Harto de qué? ¿Harto de qué? ¿De vivir de puta madre aquí? Calla, hostias. ¡Y pollas! De llevarte un partón sin mover el culo. De que tu mujer y tus hijos vivan de puta madre. ¿Tú de qué te crees que va la vida? De poder mirar a mis hijos a la cara. Si no podía ni dormir. O por el contrario, revolverse y tirar de la manta contra viento y marea. Si por algo se caracteriza a Manuel precisamente es por su prepotencia, algo que se lo repiten muy a menudo. Ahí está. Ese brillo en tus ojos, la soberbia. A la par que precisamente sus acciones nos lo demuestran, pues es un hombre dispuesto a hacer que arda el mundo con tal de demostrar a todo el mundo que tiene razón. El periplo de Manuel no es uno de justicia, sino de una venganza a título personal porque se siente traicionado por sus compañeros de partido. En ningún momento Manuel reflexiona sobre lo que ha hecho, nunca se para a pensar lo que está en juego. Es que ni siquiera es una venganza contra el hecho de que le hayan dejado vendido, que en sí es una putada, sino que lo ve como una rencilla que él mismo ha decidido escalar cuando, de hecho, él mismo habría ninguneado de la misma forma que los otros se lo están haciendo a él, a Paco, el otro candidato a comerse el marrón, si le hubiera tocado a él y no al propio Manuel. En definitiva, Manuel es un hipócrita en toda regla, al igual que lo son todos sus compañeros de partido, al igual que lo son todos los políticos corruptos. El problema para nuestro corrupto ocurre ahora, puesto que acaba de firmar su sentencia de muerte. Ahora la guerra no es el partido contra la justicia, sino un Mindundi contra el partido, un grupo con la capacidad de falsificar y destruir a su antojo.
Es aquí cuando el corrupto se da cuenta de dónde se ha metido, puesto que el partido tiene la capacidad de manipular la información, tiene un batallón de periodistas comprados y 1000 maneras de tergiversar los hechos, mientras que él es simplemente una cabeza de turco a la que la opinión pública ya le da por culpable y le ven como alguien en quien no se debe confiar, diga lo que diga. Manuel no es que simplemente se vea humillado delante de su mujer en repetidas ocasiones, sino que no puede responder a los golpes que el partido le da de ninguna manera, a la vez que la gente con la que se encuentra es cada vez más hostil hacia él, y con razón. Y esto, ojo, cuando el partido está de buenas, ya que cuando un político corrupto imputado se pone excesivamente terco en su odisea... ¡Qué casualidad que siempre acaba sufriendo un desgraciado accidente! ¿Sabes lo que ha pasado esta noche? Me lo ha contado Ana por teléfono. ¿Te acuerdas de Marina, la mujer de Anselmo, el de Persica? Sí, el de contabilidad. ¿Qué? Se ha muerto. ¿Quién? ¿Marina se ha muerto? Que se le ha salido el coche de la carretera, que está muerta. No jodas, ¿pero que ha tenido un accidente o qué? Es que a lo mejor no ha sido una... Por Dios, Inés, un poquito de tranquilidad. Estos no juegan, estos van en serio. ¿Perdona? ¿Que me estás amenazando? ¿Qué me quiere decir, José Luis? ¿Que va a tener un accidente? ¿Que se me va a salir el coche de la carretera? ¿Qué cojones me quiere decir? ¡Ten los huevos de decírmelo! ¿Qué me quieres decir? Yo ya no me responsabilizo de ti, Manuel. Finalmente, al corrupto no le queda más que tragar porque se da cuenta de que un partido con estas características es un sistema piramidal, es decir, uno en el que todos pringan para que quede solo uno en el poder, aquel que garantice su permanencia. Y la corrupción política, así, se convierte en un problema sistémico. Ya no se trata de un caso aislado o que un partido sea malo, sino que el propio sistema se encuentra podrido. La batalla del hombre contra el partido se convierte entonces en la batalla de un hombre contra el sistema de un país entero. Y si todo esto no acaba en su muerte o su detención, el corrupto termina sus andanzas en un paripé en el que finge tener una conciencia y se rinde con la excusa de estar haciendo lo correcto. Después de mentir y manipular a sus compañeros de partido, intentar extorsionar a sus jefes, corromper a representantes de la justicia, robar documentos pertenecientes a la tesorería B del partido de la casa de uno de sus miembros, y hasta sobrevivir a un atentado en el que un sicario quería enseñarle muy amablemente cómo se ve la hierba de una coneta de noche con el coche boca abajo, Manuel se presenta en un programa de crítica política y actualidad para acusar a su partido de corruptos enseñando las pruebas obtenidas por él mismo en una maniobra autojustificativa para quedar como el bueno de la película. Vamos, la opción que mencioné antes de entregarse fingiendo que se ha desarrollado una conciencia. Pero no pasará mucho tiempo hasta que descubra que incluso los medios más críticos contra su partido o la situación política están también comprados. A pesar de que enseñar estas pruebas provocaría de inmediato un escándalo que haría caer al partido entero, el programa intenta ignorarlo e incluso blanquearlo. Es entonces cuando Manuel no puede más, y lanza un discurso sobre cómo los medios de comunicación, a fin de cuentas, no dejan de ser una herramienta del establishment al que tanto dicen criticar. Quisiera puntualizar una cosa sobre la actitud de gente como usted que me llama mucho la atención. ¿Mi actitud? Sí, que yo no sé si calificarla de ignorancia o de hipocresía. Está faltando al respeto, señor López No, Vidal. se lo voy a explicar perfectamente y todo el mundo lo va a entender. Bueno, le voy a venga, demostrar a usted a los demuéstrenoslo a españoles que todos usted miente. nosotros. Usted Adelante. sabe, no lo dice, que además de ser la directora de este programa de actualidad tan necesario, tiene un jefe, Armando Pla, que es el director general de esta cadena, que tiene otro jefe, José Manuel Zafra, que es el consejero delegado del grupo de comunicación en el que está encuadrado este canal. Que tienen otros jefes, que son los socios accionistas, que son los dueños verdaderos de todo esto. Y que, por cierto, con algunos de ellos yo he comido y he cenado en muchas ocasiones. Y quiere que le diga una cosa, a estos señores lo único que les importa realmente es la buena salud financiera del IBEX 35. Y sí, que este programa autodenominado La Voz del Pueblo cumpla su función. ¿Digo yo la función o lo dice usted? Por favor. Cabrear a la gente. Pero cuidado, lo justo y necesario para que los señores del IBEX 3, porque son 3, sigan en sus puestos por los siglos de los siglos. Amén. Y sí, es cierto, yo soy parte de ese objetivo. Yo y mucha gente como yo alimentamos ese sistema. Es verdad. Pero es que usted también, señora Marín. ¡Usted también! Usted no es más que un instrumento perfectamente diseñado por los mismos a los que yo estoy aquí intentando sacarle los colores en vano. Así que, si le parece, vayamos al grano. ¿Enseñamos esas libretas o, por el contrario, nos vamos a publicidad y asistimos todos en directo a su bonito suicidio profesional?
Sin embargo, la periodista sí sabe con qué contestarle, esta vez hablando como ella misma, sin depender de guiones ni de las instrucciones de su realizador. Y la película termina con esta pregunta. ¿Usted se arrepiente? ¿A qué se refiere? Bueno, no, me estoy intentando imaginar estos últimos 15 años de su vida. Cuando usted llegaba a su casa y veía a su familia, ¿usted pensaba...? Por supuesto que me arrepiento, si no, no estaría No, aquí. perdón, no. Es que estoy formulando mal la pregunta porque no busco arrepentimiento, sino análisis. Usted me acaba de hacer analizar esta situación y yo se lo agradezco. Por eso creo que no tiene mucho valor que usted pida perdón aquí públicamente, que en definitiva es una cosa muy sencilla. No. ¿Sabe lo que pasa, señor Manuel López Vidal? Que hay muchos como usted. Hay muchos. Hay demasiados. Y tengo la sensación de que la única esperanza que tenemos para que otros como usted no vuelvan es a través del análisis y la reflexión. Así que, por favor, respóndame a esta pregunta. Usted los últimos años de su vida, los últimos 15 años de su vida, en los que ha estado robando para vivir a cuerpo de rey, ¿usted se ha parado a pensar, a reflexionar, a analizar lo que estaba haciendo? ¿Usted se ha parado a pensar si su hija ha crecido con la idea de que lo que usted hacía era normal? O incluso bueno, que es una cosa que reservada por unos pocos, para los que se lo merecen, los más listos. Contésteme, por favor, porque no me puedo imaginar que alguien tan inteligente como usted no se haya parado a pensarlo. Y si lo ha hecho, si se ha parado a pensarlo, tampoco puedo concebir que se haya acostado tranquilo cada noche con la vida que ha conseguido. Así que, por favor, contésteme a esta pregunta. ¿Usted se ha parado a pensar alguna vez, algún segundo de su vida, un instante, en todo este tiempo lo que estaba haciendo? Como ya dije antes, la odisea de Manuel es una nacida de su orgullo y su prepotencia. En ningún momento se ha parado a pensar en lo que hizo ni cómo ha llegado a esta situación porque el político corrupto es un inconsciente. Por este mismo motivo, aunque esto ya entre en el terreno de la especulación porque nunca lo vemos, es por lo que Manuel también caerá con todo el equipo, porque las pruebas que robó iban a ir para que el juez Alvarado, al que necesitó convencer para que diera luz verde a su investigación ilegal y por el que el propio Manuel casi se deja la vida en incontables ocasiones con 1001 planes en contra de sus antiguos compañeros, estaban destinadas a que se abriera una investigación como si se tratara de un soplo anónimo. Pero, ebrio de su prepotencia, Manuel decidió ir a la televisión solo para restregarle a sus compañeros de partido por la cara su victoria en vez de cumplir con su parte del trato. Las consecuencias de esto, que no solo el programa de televisión le saca los colores a él, sino que ahora mismo esas pruebas obtenidas de forma ilegal dejan de tener validez para ningún tipo de departamento de la justicia porque ha quedado constancia de ello públicamente. Pero este no es solo el talón de Aquiles de Manuel. La mentalidad neoliberal del triunfador hecho a sí mismo que lidera un pueblo de borregos, por mucho que se esté detentando el poder, es un ideario en el que vemos bañarse a todos los miembros del partido de la película, poniéndose ellos mismos en nombre de emprendedores y llamando a todo con lo que se han lucrado injustamente su reino, de ahí el nombre de la película. Vemos auténticos ladrones de cuello blanco llorar a moco tendido cuando ven que se acercan las consecuencias de sus actos, pero nunca arrepintiéndose por lo que han hecho, nunca teniendo en cuenta al país al que han expoliado, sino que más bien sufren una pataleta y se rasgan las vestiduras sobre lo injusto que es que les quiten el poder que detentan. Esta mentalidad de ser incapaz de reconocer las propias consecuencias de los actos de uno es precisamente un rasgo de auténtica psicopatía. Y aquí rescato una vez más la cita del padre de la psicología criminal moderna, Robert Hare, quien a este paso me va a pedir hasta derechos de autor. ¿Quién es más psicópata? ¿El malo que acuchilla a una chica en una película de miedo? ¿O el empresario desprovisto de empatía al que no le importa arruinar las vidas de miles de personas con tan solo una firma? Porque esta es la clave para entender tanto al Partido del Reino como a todos los partidos políticos corruptos reales que han convertido a España en su feudo particular. Estas asociaciones, más cercanas a una mafia que a un partido político de verdad, son lo que se conoce en sociología y criminología como asociación diferencial, es decir, grupos de delincuentes que forman su propio código de conducta entre ellos en pos de sacar el mayor beneficio individual posible, mientras se ayudan a perfeccionar entre ellos su técnica criminal, pero cuya cohesión es precisamente una de tipo instrumental. Y si juntamos el hecho de que tenemos auténticos grupos criminales en el aparato que hace funcionar el Estado y esa mentalidad que comparten todos de escurrir el bulto, tenemos algo entre manos tan peligroso como un sistema gobernado por gente que literalmente miente más que habla hasta el punto de que ellos mismos se creen que lo que hacen está bien, y que cuando les llegan las consecuencias de sus actos, se trata de una injusticia venida de la nada y que todos, independientemente de las pruebas que haya, se equivocan. Y esta, amigos míos, es la cara más peligrosa de la corrupción política. No que haya gente que abuse del poder y la confianza que se les ha otorgado para vivir a cuerpo de rey con el dinero de otros, lo cual, por grave que sea, no deja de ser un delito, sino que la propia corrupción, con esto, se vuelve un problema sistémico,
Es decir, que nuestro sistema sociopolítico está corrompido en todas y cada una de sus facetas. Y esto es de lo que nos habla, en definitiva, el reino. E irónicamente, no nos dice nada que no sepamos. Y ahora es cuando me diréis, pero Wiseman, es una peliculita, son cosas del ocio, y el ocio está para desconectar y apagar el cerebro. Anda, bonito, que ya te estás tomando cositas del ocio en serio otra vez. Tómate una tilita y quita que tú no sabes, que ya estás opinando otra vez. Pues sí, es verdad, estaré opinando y todo lo que me digáis. Pero cuando en la ficción de una película se crean verdaderos paralelismos con cosas que llevamos viendo y que nos suenan a todos, me da a mí que pocos titulares habéis visto. Veamos. Tenemos un país en el que todos los partidos políticos están corrompidos desde la raíz y que se perpetúan en el poder precisamente gracias a las sumas de dinero que sus tramas les otorgan. Un escándalo en el que varios políticos valencianos han estafado, traficado con influencias, recalificado terrenos y se han llevado al bolsillo millones del erario. Políticos festejando el poder que detentan en sus yates y hasta cuadernos contables en los que se reflejan hasta dónde llega esta operación de malversación de fondos. Situaciones en las que un partido acaba dividido en una guerra fratricida interna con todos y cada uno de ellos amenazando con tirar de la manta para evitar ser las cabezas de turco. ¿Cabezas de turco? ¿Cabezas de turco que se entregan a la justicia alegando que han desarrollado una conciencia? ¿Falsedad documental? ¿Destrucción de pruebas? ¡Anda, mira, qué casualidad! Justo cuando iban a declarar, todas estas personas metidas hasta las cejas en la misma trama de corrupción han padecido trágicos accidentes o se han suicidado. ¿Y qué hicieron los políticos de dicho partido en respuesta? Escurrir el bulto culpando a otros como si los demás tuvieran la culpa de las corruptelas. ¿Y qué es esto? ¿Programas de actualidad social y política que se dedican a blanquear al partido de turno haga lo que haga, o agitar el avispero social solo hacia ciertas causas determinadas porque no son más que instrumentos propagandísticos porque los jefes de dichas cadenas tienen los mismos intereses que los partidos a los que sirven? A pesar de todo, hay que decir que el reino también cae en esta misma trampa, pues por mucho que critique los formatos que consisten en enfurecer a la sociedad, a esta misma película se la podría acusar de lo mismo. Leñe, por esta regla de 3, incluso este mismo vídeo podría verse como algo así. Pero es aquí donde radica la magia de la crítica. Debemos ser conscientes de la diferencia entre la crítica pura y generar descontento de forma gratuita siguiendo unos intereses, la cual radica precisamente en si de verdad hace pensar a uno o si simplemente se trata de una rabia inducida por terceros. A pesar de todo, yo sí veo El Reino como una obra de crítica debido a que nos muestra el reflejo de una situación tan grave y actual como es la corrupción de un país. Sobre todo porque explica las causas y las consecuencias, señalando precisamente que el malo, por así llamarlo, no es el partido, sino el sistema que lo permite. Eléctricas, constructoras, farmacéuticas, medios de comunicación, la banca, todo, es que, y de todos los lados, no solo de un partido. Con esto lo vamos a reventar todo, Fernando. No podemos. ¿Por qué no? Sería cargarse un país. No estamos hablando ya solo de un partido. Porque esto ya no es problema de un partido tal o del partido cual, sino que cuando todos y cada uno de los partidos de un país está untado por tramas de corrupción, es el sistema lo que está mal. Y si no atacamos el problema desde su raíz, seguiremos perpetuándolo y empeorándolo, algo cuyos resultados vemos día tras día, porque es lo que nos está pasando actualmente. No hay día en el que no nos lluevan casos de corrupción política por la tele, y aún así, ni con esas, somos conscientes de la gravedad del problema por lo acostumbrados que nos hemos quedado al festival de nombrecitos de las operaciones anticorrupción, porque al final no dejan de ser eso para nosotros, nombrecitos. Nombrecitos que no tienen ningún valor para nosotros cuando debería ser justo lo opuesto. Al contrario que en el resto de países, la política en España no es un tema ideológico, por mucho que la propaganda y los discursos digan lo contrario, sino de lucro. Y ser conscientes de ello es el primer paso para cambiarlo. Ante esto se nos presentan dos soluciones, la solución ideal y la solución realista. La solución ideal es la caída del sistema, una tabla rasa que nos permita empezar de cero con nueva gente y nuevas medidas que además sean efectivas. Y no me refiero a la anarquía, sino a llamar a una investigación por parte de entidades internacionales de la justicia en las que nuestros corruptos no tengan ningún tipo de influencia, como la Interpol o la Europol, y que se detengan a todos los corruptos y se resuelvan todas las tramas mediante procesos de organismos de justicia internacionales, caiga quien caiga. Que el azote internacional que recibamos sirva para que reflexionemos sobre cómo hemos sido presa y al mismo tiempo perpetuadores del mismo sistema que nos ha dejado en la ruina. Pero esta no deja de ser la solución ideal, la que nunca va a pasar. Entonces, ¿cuál es la solución realista? La solución realista está precisamente en nuestras manos, y es ir a votar.
Por muy desencantados que estemos con la política, es nuestra responsabilidad como pueblo decidir quién entra y quién sale del gobierno. Por supuesto, no os voy a decir a quién tenéis que votar, faltaría más. Pero sí es verdad que, ya que no hay partido que sea incorruptible, debemos escoger entonces la opción menos mala, por absurdo que parezca. Si tenemos una escala de corrupción de partidos, entonces deberíamos poder votar a la opción que menos corrupta sea y que más nos beneficie como sociedad. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si este nuevo partido, esa opción menos mala, acaba siendo igualmente corrupta? Pues votar en su contra en las siguientes elecciones a favor de las otras opciones menos malas. Porque de esto trata el llamado voto de castigo, que es de lo que estoy hablando aquí, en perjudicar a quien hace daño al pueblo mediante las urnas. ¿Que no es bonito este prospecto de tener que ir a votar solo para castigar las malas acciones de un partido corrupto al que el sistema ha permitido hacer de su capa un sayo? Pues no, pero es la papeleta que nos ha tocado, y nunca mejor dicho. Como ya dije antes, los partidos aquí ya no operan por ideologías, sino por lucro. Y si ni ellos mismos se creen lo que dicen porque actuarán en su propio beneficio, ¿por qué los votantes no pueden hacer lo mismo? Si ningún partido te representa, ¿por qué no votas lo que más te convenga? Y teniendo precisamente unas elecciones este abril de 2019, ¿por qué no ir reflexionando precisamente en el valor de nuestro voto y las responsabilidades unidas al mismo? Como pueblo, nuestra única arma para luchar contra la corrupción es precisamente el voto. Debemos luchar contra el desinterés inducido por los medios y ver la política como algo más que unos señores trajeados hablando en el hemiciclo de cosas aburridas para informar nuestro voto y utilizarlo bien. De esta forma es como conseguiremos frenar el expolio sistemático de nuestro Estado y evitar que el reino de España se convierta en el reino de otros. Y quien no lo quiera ver así, pues que al menos este vídeo sea la prueba de que el cine español es mucho más que ranciedades, casposidad y roña.